Jesús viene. Aleluya. Primera de Corintios 12, 7 al 11. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y la amada que se va con Cristo dice, amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Tome su asiento. Hoy quiero hablar acerca de el discernimiento de espíritus. El interés de Jesús, de nuestro Señor, es que la iglesia esté equipada. Así como las tinieblas están equipadas, así como la jerarquía de Satanás está ordenada, así el Señor quiere también que su iglesia esté ordenada, adornada y equipada. El Señor le dejó las herramientas suficientes a su iglesia. Y esas herramientas el Señor nos las dejó para que nosotros las utilicemos. Nosotros debemos de utilizar esas herramientas que Jesús nos dio. Jesús le dio muchas herramientas a la iglesia para que esas herramientas sean utilizadas para la edificación de la iglesia, para la edificación del propio cuerpo de Jesús, de Cristo. Escribe el apóstol Pablo y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y todo los dones que el Señor le ha dado a la iglesia es para el provecho del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribe y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Qué quiere decir? Que estos dones que el Señor le dejó a la iglesia tienen que ser utilizados para provecho. Si Dios te dio un don, tienes que aprovechar ese don. Si Dios te dio un don, tienes que usar ese don. Porque hay gente que tiene dones, pero los dones están desactivados. Todos tenemos un don que el Señor nos ha dado. Tú tienes un don que el Señor te ha dado. Pero hay personas que ese don lo tienen desactivado. Por eso Pablo escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego y aviva el don que está en ti. Avívalo, activa ese don, Timoteo. Tienes un don, Timoteo, que el Señor te ha dado. Tienes el don para predicar, para impartir palabra del Señor, para ganar almas para Jesús. Tienes ese don de ganar almas para el Señor, pero tienes que avivarlo. Esta iglesia está llena de dones, pero el Señor quiere que esta iglesia avive ese don. Dios no quiere que ese don esté apagado, que ese don se marchite. Dios quiere que ese don esté avivado todos los días. Dios quiere que ese don lo actives todos los días, porque ese don que Dios te ha dado va a edificar a otros. Ese don, ese talento que Dios te ha dado va a bendecir a otros. Satanás lo que está haciendo en estos tiempos es desactivar los dones que el Señor le ha dado a la iglesia. Porque Él sabe que si tú provocas que ese don se avive, se active, tú vas a ser de bendición para otros. Mira, hermano, el apóstol Pablo escribe acerca de los dones y dice que estos dones tienen que ser utilizados para provecho. Pero hoy en día esos dones que el Señor le dio a la iglesia se están mal utilizando.
se les están dando mal uso a los dones que el Señor le dejó a la iglesia. Hay personas que están llenas de dones, posiblemente tendrán más de 2 dones, pero no están sacándole provecho a ese don para edificar a la iglesia, sino le están sacando provecho a ese don para edificarse y para bendecirse ellos mismos, para beneficiarse ellos mismos. Hay gente que también usa los dones para manipular a muchos. Los dones no son para manipular. Los dones son para edificar, para restaurar, para reconstruir. Para eso el Señor le dio los dones a la iglesia. El Señor le dio los dones a la iglesia para dejar inoperante las obras de las tinieblas. El Señor le dio los dones a la iglesia para poder discernir los espíritus que en este tiempo se mueven allá afuera. Pero muchos están dándole mal uso a estos dones. Muchos usan el don de profecía para manipular. Muchos usan el don profético, que es uno de los dones más delicados, para manipular incluso familias. Hay personas que le han dado mal uso a este don, y por darle mal uso a este don, familias enteras se han destruido. Y han destruido a muchas personas. Y han sido de piedra de tropiezo para muchas personas. Pero dice la palabra del Señor que Jehová es un Dios justo, y Él no pasará ni dará por inocente al culpable. Mire, usted puede ver por las redes sociales que este don es uno de los que hoy en día más se mueven en la iglesia, el don profético. Y muchos usan mal este don y dicen: así me dijo el Señor, y si tú no haces lo que Dios me dijo, viene juicio, viene ira para ti, te vas a morir, y viene esto y viene el otro y aquello. Manipulan a las personas con este don. Este don es muy delicado. El don profético es muy delicado. Por eso hoy en día son pocos los que creen en este don profético, porque se le está dando mal uso a este don. Usan este don para sacarle provecho, pero para beneficiarse ellos mismos. Si tú no me das un carro, si tú no me das esto, si tú no me das el otro, Dios no te va a bendecir. Dios quiere algo material a cambio de una sanidad, a cambio de esto. Están manipulando este don profético. Y hay muchos que se están dejando engañar. Y hay muchos que se están dejando manipular, porque a la iglesia le hace falta un don. La iglesia pide el don profético, el don de milagros, el don de sanidad, el don de ciencia, pero la iglesia no está pidiendo el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque a este don nadie lo quiere mirar. ¿Cuál es el don de discernimiento de espíritu? Y como que nadie le hace caso. Señor, yo quiero que me uses para que cuando ponga las manos sobre los enfermos se sanen. El que tiene cáncer sea sanado y el cáncer se seque. El paralítico se levante, el ciego mire, e incluso usa estas manos para que cuando sean puestas sobre los muertos se levanten y resuciten. Pero a la iglesia se le ha olvidado pedir el don de discernimiento de espíritus. Ese es el don que va a poder discernir los demás dones, si son de Dios o no son de Dios. Porque, hermano, no todo el que profetiza quiere decir que es de Dios. No todo el que dice así dice Jehová quiere decir que es de Dios. No todo el que dice así me dijo el Señor, o así Dios me mostró en un sueño, en una visión, lo que sea, no quiere decir que todo eso proviene de Dios. Todos los dones necesitan ser pasados por un filtro. El filtro lo tiene usted en este momento en su mano, es la palabra, son las escrituras. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo va a descubrir la mentira. Porque el Espíritu Santo descubre la mentira del hombre. El Espíritu Santo descubre el engaño. Cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo va a descubrir el engaño que muchas veces quiere entrar dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando la iglesia no tiene el Espíritu Santo, esa iglesia a todo le va a decir amén. Dile al que está a tu lado: ten cuidado con decir amén cuando no debes de
decirlo. Tengamos cuidado, hermano, porque hoy en día no a todos se le puede decir amén. Mire, amén, la palabra amén es una palabra cortita, pequeña, pero es una palabra de gran peso en el mundo espiritual, si usted no lo sabía. Porque cuando usted dice amén, usted está queriendo decir: yo afirmo que así es. Está en lo correcto lo que está diciendo. Yo también digo que eso es verdad de lo que está diciendo. Usted está afirmando que esa persona está en lo correcto cuando usted dice la palabra amén. Por eso no a todos se le debe de decir amén. Tenemos que pensar antes de decir amén. Porque a lo mejor hay un brujo que de pronto le está haciendo ya un pacto y de pronto usted dice amén. Es que es cristiano, es que está compartiendo la palabra, es que está hablando acerca de Jesús. A ellos no les importa el usar el nombre de Dios en vano. Porque hoy en día los brujos usan el nombre de Dios en vano. A ellos no les interesa usar el nombre de Jesús en vano. Pero la iglesia necesita tener discernimiento de espíritus. Y ese don necesita estar activo en esta iglesia, activo dentro de ti, para descubrir el engaño de Satanás, para descubrir las maquinaciones de Satanás, para quitarle el disfraz a Satanás. Necesitamos discernimiento de espíritus, porque hoy en día Satanás usa diferentes disfraces. Dice la palabra que el mismo Satanás se disfraza, usa un disfraz. Se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. No solamente usa un traje bonito, puede usar cualquier tipo de traje para engañar a la iglesia. Pero cuando la iglesia tiene discernimiento de espíritu, dice: alto ahí, eso no es de Dios. Pone un stop y dice: no, eso no es de Dios, eso viene de las tinieblas. Y empieza el Espíritu Santo que está dentro de ti a hablarte y a decirte: ten cuidado. Aléjate de aquel, aléjate de aquella, aléjate de ese círculo, porque ese círculo te va a afectar, te va a dañar tu relación con Dios. Ese Espíritu Santo te va a dirigir a toda verdad. Y ese mismo Espíritu Santo también te va a hablar cuando alguien está mintiendo. Mire, la palabra discernimiento quiere decir cordura, darse cuenta, enseñar, entender, entendido, entendimiento, instruir, inteligencia. Eso quiere decir la palabra discernimiento. Aquel que tiene discernimiento, en pocas palabras, conoce, tiene entendimiento, tiene sabiduría, puede entender con facilidad. Alguien que tiene discernimiento separa la verdad y separa la mentira. A lo negro le llama negro y a lo blanco le llama blanco. A lo negro lo va a mirar negro y a lo blanco lo va a mirar blanco. Cuando alguien tiene discernimiento de espíritu. La palabra discernimiento quiere decir separación. Usted sabe separar. Usted no mezcla lo de Dios con lo del mundo. Usted sabe hacer una separación. E incluso usted no se mezcla tampoco con el mundo, porque usted tiene discernimiento, sabe discernir. Pero aquel que no tiene discernimiento va a decir: a lo mejor y sí es de Dios. Bueno, aunque a veces no habla de Dios, pero hay cosas que sí y hay cosas que no. Le creo, al final de cuentas le creo. Hay cosas que no habla de Dios y hay cosas que sí son de Dios. No podemos, dice la palabra, de una fuente no pueden salir dos aguas. O es dulce o es salada. O es dulce o es salada. Conocimos nosotros una iglesia donde fuimos, donde supuestamente el profeta de la iglesia, cuando llegamos ese día, se manifestó un espíritu que había dentro de él, se revolcó, golpeó a personas, a mujeres, a hermanos. Entonces fue liberado por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Pero sabe, como a los 2 meses regresamos nuevamente a esa iglesia y ya nuevamente estaba profetizando. Y ya nuevamente lo tenían profetizando.
Y ya después caía endemoniado. Y ya después volvía a profetizar. Y después hablaba el demonio. Y después hablaba Dios. Y la gente decía, es que habla Satanás a través de su boca, pero también Dios lo usa. De una fuente no pueden salir dos aguas. O eres de César o eres de Dios. Dad a César lo que es de César. Que se quede con César lo que le pertenece a César, dice el Señor. Pero que se quede conmigo lo que es mío, lo que está sellado, lo que tiene una marca, lo que tiene una identidad. Eso se queda conmigo. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Hermano, este tema es largo y lo vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a ver una parte. Escribe el apóstol Pablo y dice: porque a este es dada por el espíritu de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. O sea que Dios ha establecido un orden en la iglesia. A otro le es dado géneros de lenguas. Pero para tú poder entender si esas lenguas que alguna persona de pronto está hablando son lenguas angelicales, son misterios que Dios está entendiendo y son de Dios, usted necesita discernimiento de espíritus. Porque hoy en día hay lenguas que salen de la carne, lenguas mecánicas, lenguas aprendidas y lenguas angelicales que provienen del Espíritu Santo. Hay diversos géneros de lenguas, dice la palabra. Porque, hermano, a veces podemos escuchar a alguien hablar en lenguas, y no por el que diga unas 3, 4 palabras en lenguas quiere decir que Dios está con él y que las lenguas que está hablando son de Dios y que el Espíritu Santo está con él. Hay lenguas mecánicas que muchos utilizan para hacerle creer a las personas que Dios está con él o que Dios está hablando. Usan un disfraz, pero por dentro hay una lepra. Parecen Naamán. Usan buenas vestiduras, usan lenguas aprendidas o lenguas de la carne, o profetizan cosas que salen de la carne, del corazón y que no vienen de Dios. Están usando un disfraz para que todo el mundo piense que ellos son de Dios, pero por dentro están llenos de suciedad, por dentro están llenos de lepra. Aleluya. Bendito sea Jesús. Dile al que está a tu lado: hoy se va a activar el don de discernimiento de espíritus. La palabra dice espíritus, no dice espíritu. Entonces, cuando dice don de discernimiento de espíritus, quiere decir que son muchos los espíritus que hoy en día se están moviendo, y no todos los espíritus provienen de Dios. Hay espíritus que sí provienen de Dios. Dios tiene 7 espíritus: espíritu de conocimiento, de inteligencia, espíritu de sabiduría. Esos son espíritus que vienen de Dios, el Dios de los 7 espíritus. Pero hay espíritus que no provienen de Dios, y Dios dice: yo les quiero dar el don de discernimiento de espíritus. La palabra espíritus es una palabra en plural. Son muchos los espíritus que hoy en día se están moviendo sobre la haz de la tierra. Mira, hermano, ese día yo venía en el avión. Anteriormente he tenido muchos sueños de aviones caerse. Y platicando con el hermano, y le digo: yo ya ni me quiero subir a esos aviones. Siempre sueño que los aviones se caen, En una ocasión soñaba que yo ya estaba por ponerme en la fila y tomar el vuelo. Y de pronto el Espíritu Santo me habla y me dice: no tomes ese vuelo porque ese avión hoy se va a caer. Y entonces yo me quedé espantado y le decía a él en el sueño: no vamos a tomar ese avión porque ese avión, dice el Señor, que se va a caer.
Dije, aunque se pierda el vuelo, nos quedamos y a la media hora anuncian que ese avión tenía minutos en el aire y se había desplomado. Y yo decía, Señor, ¿por qué